La criatura de piel azul apenas medía 1 metro de altura, y sus grandes ojos de color ámbar reflejaban el brillo agonizante de la hoguera. Kevin limpió la sangre de la hoja de su espada, el metal todavía tibio por la brutal lucha del día. A su alrededor, el bosque alienígena de Sirion Prime susurraba con sonidos que ningún oído humano debía escuchar. Insectos del tamaño de gatos domésticos chasqueaban sus mandíbulas, creando una percusión inquietante que nunca cesaba. El gorjeo distante de aves cazadoras con demasiadas alas se abalanzaba sobre las copas de los árboles. Y debajo de todo, el perpetuo susurro de mamíferos de pelaje azul que correteaban por ramas que crujían bajo su peso. «Luchaste bien hoy», dijo ella en un inglés con acento, su voz como campanillas de viento en una suave brisa. Los Qatari recordarán esta derrota durante muchas estaciones. Tu espada se cobró a 7 de sus guerreros. Eso es más de lo que la mayoría de mi gente mata en toda una vida. Kevin envainó su espada y se agachó junto al fuego, haciendo una mueca de dolor mientras sus músculos desgarrados protestaban ante cada movimiento. Le dolían las costillas donde las garras de los Qatari habían encontrado huecos en su armadura improvisada. 3 meses atrás, había estado liderando una desesperada defensa humana contra los salvajes incursores Qatari, viendo morir a gente buena porque no sabían cómo luchar por sus vidas. Ahora, se sentaba frente a una de sus antiguas enemigas, esta pequeña mujer azul que se hacía llamar Sara. La ironía no le pasó desapercibida. La mayor esperanza de supervivencia de la humanidad podría depender de criaturas que inicialmente habían confundido con niños jugando a la guerra con pinturas. Tu gente intentó matar a la mía cuando nos estrellamos, dijo Kevin, avivando las brasas con un palo carbonizado. Las ascuas proyectaban sombras danzantes sobre su rostro curtido, resaltando cicatrices ganadas en incontables escaramuzas desde que el nuevo horizonte cayó. 3 de tus guerreros atravesaron el pecho del Dr. Patterson con sus lanzas en nuestro segundo día aquí. ¿Por qué debería confiar en ti ahora? La expresión de Sara se ensombreció, sus delicados rasgos se endurecieron con un dolor antiguo y un arrepentimiento reciente. Porque mi pueblo no es como los Qatari, y porque teníamos miedo. Los Ayari hemos sufrido bajo sus garras durante generaciones incontables. Cuando ustedes, los humanos, llegaron en fuego y trueno, pensamos que eran sus aliados. Otra especie depredadora que venía a darse un festín con nuestra debilidad. Hizo una pausa, sus ojos ambarinos perdidos en el recuerdo. Yo estuve allí ese día. Vi morir al Dr. Patterson y te vi llorar sobre su cuerpo mientras los aullidos de los Qatari se acercaban. Ningún depredador llora a sus compañeros de presa. Fue entonces cuando supe que habíamos cometido un terrible error. La primera nave de colonización humana, el Nuevo Horizonte, se había estrellado en Sirion Prime 8 meses atrás, durante lo que debería haber sido una entrada atmosférica de rutina. Unas llamaradas solares de la inestable estrella principal del sistema habían inutilizado sus sistemas de navegación en el peor momento posible, enviando a 3.000 colonos en picada a través de cielos alienígenas hacia un mundo inexplorado. De aquellos que soñaban con construir una nueva vida entre las estrellas, apenas 400 sobrevivieron al impacto en las secciones reforzadas de pasajeros de la nave. Kevin recordaba la mano de Sara perdiendo fuerza en la suya mientras la nave se despedazaba a su alrededor. Su esposa de 15 años, reducida a una simple estadística más en el fallido intento de la humanidad por encontrar un nuevo hogar. Sus últimas palabras habían sido sobre el jardín que planeaba plantar. Rosas de la tierra creciendo en suelo alienígena bajo estrellas extrañas. Lo que siguió al accidente fue peor que el impacto mismo. Los Qatari, depredadores de más de 2 metros de altura con garras afiladas, inteligencia de manada y un hambre insaciable de carne fresca, habían encontrado el lugar del accidente a los pocos días del desastre. Kevin recordaba esa primera noche de horror con una claridad cristalina que probablemente lo atormentaría hasta el día de su muerte. Los gritos de los niños arrancados de los brazos de sus padres, justo antes de que esos mismos padres murieran tratando de protegerlos. La sangre empapando un suelo alienígena que la absorbía como si estuviera hambriento de vida humana. La forma en que su entrenamiento militar se había activado mientras los civiles morían a su alrededor, transformando a un soldado destrozado en la última y desesperada esperanza de supervivencia de la humanidad. Llevaba 5 años retirado,
trabajando como consultor de seguridad en transportes civiles. La nave colonial debía ser su nuevo comienzo, una oportunidad para construir algo nuevo con Sarah, tal vez incluso formar la familia de la que siempre habían hablado pero que nunca habían logrado tener. En cambio, se convirtió en una pesadilla donde sus viejas habilidades eran lo único que se interponía entre los supervivientes y la extinción total. Kevin había reunido a los supervivientes esa primera y terrible semana, organizando defensas con los restos de la nave mientras los muertos aún eran sacados de las ruinas. Enseñó a granjeros y comerciantes a luchar con lanzas improvisadas hechas con los soportes del tren de aterrizaje y hojas de metal arrancadas del casco de la nave. Les mostró cómo moverse en silencio por el bosque alienígena. Cómo poner trampas que pudieran matar a criaturas del doble de su tamaño. Cómo matar de manera eficiente y sin piedad. Porque la piedad, había aprendido rápidamente, era un lujo que no podían permitirse en Serion Prime. El Consejo Tribal ha decidido, continuó Sarah. Sus pequeñas manos se entrelazaron frente a ella en un gesto que Kevin había aprendido que significaba respeto entre su gente. Incluso sentada, Kevin la superaba en altura. De pie, apenas le llegaba al pecho, y su pequeña complexión la hacía parecer casi infantil, hasta que la mirabas a los ojos y veías el acero que había en ellos. Has demostrado tu fuerza, tu valor en la batalla. Protegiste a los débiles, luchaste contra los fuertes, mostraste piedad a los enemigos derrotados cuando podrías haber acabado con ellos. Las antiguas leyes son claras sobre tales demostraciones. ¿Qué ley?, preguntó Kevin, aunque una parte de él ya sospechaba hacia dónde se dirigía la conversación. Los Ayari tenían costumbres extrañas, rituales que parecían gobernar cada aspecto de su sociedad, desde cómo cazaban hasta cómo enterraban a sus muertos. Cuando un guerrero de otra especie demuestra las 5 virtudes sagradas, valor ante una muerte segura, fuerza para proteger a otros más débiles que él, sabiduría para elegir qué batallas librar, piedad hacia el vencido cuando la victoria está asegurada y honor para cumplir las promesas incluso cuando le cuestan caro, se le puede conceder un vínculo vital con uno de los nuestros. Las mejillas azules de Sarah se sonrojaron, volviéndose casi púrpuras a la luz del fuego. Yo soy ese vínculo. Soy tuya, si aceptas la oferta libremente entregada. Kevin la miró fijamente, los recuerdos de otra vida regresando sin ser invitados. Sarah riéndose de su terrible forma de cocinar. Sarah cantando desafinadamente en la ducha. Sarah llorando cuando la prueba de embarazo dio negativa por tercera vez. Los ojos de Sarah abriéndose con asombro mientras la nave colonial se acercaba a la órbita de Serion Prime, hablando con entusiasmo sobre el futuro que construirían juntos. No estoy buscando una esclava ni una mascota, dijo Kevin finalmente, su voz más áspera de lo que pretendía. No una esclava, dijo Sarah rápidamente, su voz firme y llena de convicción. Una compañera, una aliada en todas las cosas. En la batalla, en la paz, en la alegría, en la tristeza. En tu idioma, la palabra más cercana sería esposa. La palabra quedó suspendida entre ellos como el humo del fuego moribundo. Kevin había perdido a su verdadera esposa en el accidente de la nave. Sarah, a quien le encantaba la jardinería y cantar desafinadamente en la ducha, que soñaba con plantar rosas de la tierra en suelo alienígena bajo estrellas extrañas. El dolor todavía era profundo, una herida que no había sanado adecuadamente a pesar de los meses de lucha por la supervivencia. Pero algo en esta pequeña mujer alienígena removió sentimientos que él creía muertos y enterrados junto con el cuerpo de Sarah en el cementerio improvisado de la nave. Un aullido resonó en el bosque, largo y lastimero, como el lamento de algún dios antiguo sufriendo. Luego otro, más cercano esta vez, respondido por un tercero desde una dirección completamente diferente. Kevin se puso de pie al instante, la espada deslizándose de su vaina improvisada con un susurro de acero sobre cuero. La hoja estaba mellada por meses de uso, su filo mantenido gracias a un cuidadoso afilado contra el casco metálico de la nave. Sarah agarró su lanza de hueso, un arma que ella misma había fabricado con el fémur de alguna enorme criatura del bosque. Su punta, endurecida al fuego y afilada hasta convertirse en una aguja, podía perforar la piel de un catari. Sus movimientos eran fluidos y practicados, sin un solo gesto malgastado ni vacilación. Manada de caza catari,
susurró, sus ojos ambarinos escudriñando la línea de árboles con una intensidad depredadora. Finalmente encontraron nuestro rastro. Esperaba que la lluvia hubiera borrado nuestro olor. Los aullidos se hicieron más cercanos, formando un círculo irregular alrededor de su pequeño campamento. Kevin contó al menos 6 voces distintas, quizás más. Era difícil saberlo con la forma extraña en que el sonido reverberaba en el bosque alienígena. Ya se había enfrentado a ellos antes y había aprendido sus tácticas a base de amargas experiencias. Eran rápidos como serpientes al atacar, feroces como lobos rabiosos e inquietantemente inteligentes para ser criaturas que luchaban con garras y armas primitivas. Demasiado inteligentes. Habían aprendido a usar herramientas, coordinar ataques complejos con varias manadas e incluso a poner sus propias trampas. Cada encuentro les enseñaba algo nuevo sobre las tácticas y debilidades humanas. El río, dijo Sara con urgencia, moviéndose ya para recoger los suministros esenciales, su odre de agua, una pequeña bolsa de comida en conserva, el cuchillo de hueso que guardaba como arma de respaldo. Si llegamos a las piedras de cruce, no nos seguirán. Temen a los espíritus de las aguas profundas que habitan bajo la superficie. Kevin no creía en espíritus, pero había aprendido a confiar en el conocimiento de Sara sobre este mundo hostil. Su gente había sobrevivido aquí durante generaciones, mientras que la humanidad no podía durar una semana sin una vigilancia constante. Abandonaron el campamento sin mirar atrás, moviéndose rápidamente a través de la maleza mientras los sonidos de la persecución se hacían más fuertes detrás de ellos. El suelo del bosque era traicionero bajo la tenue luz de las estrellas que se filtraba a través del dosel alienígena. Enredaderas espinosas se aferraban a sus piernas con una intención casi maliciosa, sus púas, diseñadas por la evolución para atrapar presas para las plantas carnívoras que alimentaban. Extrañas criaturas de pelaje azul correteaban por las ramas sobre sus cabezas, parloteando advertencias en su incomprensible idioma, mientras sus ojos brillaban como pequeñas estrellas en la oscuridad. Flores bioluminiscentes proporcionaban manchas de una luz espeluznante que ayudaba a la navegación, pero también atraían enjambres de insectos picadores que parecían ver la sangre humana como un manjar exótico. La piel expuesta de Kevin estaba cubierta de ronchas por su atención, y cada picadura ardía con una toxina alienígena que hacía gritar a sus terminaciones nerviosas. Detrás de ellos, el primer Qatari irrumpió en su claro abandonado, levantando el hocico para captar su rastro. La criatura era enorme. 2,5 metros de músculo puro cubierto de un pelaje oscuro marcado con cicatrices rituales que contaban la historia de cazas exitosas. La inteligencia brillaba en sus ojos amarillos mientras examinaba su campamento abandonado, leyendo las señales que habían dejado, como un libro escrito con olores y tierra removida. Kevin sentía que corría a través de una pesadilla alienígena donde cada sombra podía ocultar la muerte y cada sonido podría ser su última advertencia. Pero Sara se movía a su lado con una gracia fluida, guiándolo para evitar trampas y ramas colgantes con la confianza de alguien que había pasado toda su vida en esos bosques. Su pequeño tamaño era una ventaja aquí. Podía deslizarse por huecos que atraparían a un perseguidor más grande, agacharse bajo ramas que derribarían a un humano. Llegaron al río cuando la primera luna pálida se asomó por el horizonte, uniéndose a sus 2 compañeras más pequeñas para proyectar una luz plateada y cambiante sobre el paisaje. El agua corría negra y plateada entre piedras cubiertas de musgo, cada una pulida por siglos de corriente. Peces extraños con demasiadas aletas se deslizaban por las aguas poco profundas, sus escamas brillando como monedas esparcidas, mientras sombras depredadoras se movían en los pozos más profundos. Sara saltó sobre la primera piedra con la confianza de alguien que había hecho ese cruce 100 veces. Kevin la siguió con más cuidado, su mayor peso hacía que las piedras se movieran bajo sus botas. La corriente era más fuerte de lo que parecía. Un paso en falso lo enviaría a aguas que parecían lo suficientemente profundas como para ahogarse, suponiendo que las cosas que vivían en sus profundidades no lo atraparan primero. A mitad de camino, los Qataris surgieron de la línea de árboles en una embestida coordinada que hablaba de inteligencia de manada y una cuidadosa planificación. Eran magníficos y terribles, musculosos como osos, pero ágiles como felinos, su oscuro pelaje marcado con cicatrices rituales que contaban historias de cazas y batallas.
Su líder de manada, un macho enorme con las puntas de las orejas plateadas y cicatrices que cruzaban su hocico como un mapa de carreteras de violencia, gruñó al borde del agua, pero no hizo ningún movimiento para entrar. Los demás caminaban inquietos detrás de él, con sus ojos amarillos fijos en su presa que escapaba con evidente frustración. Kevin podía leer la inteligencia en sus posturas, la forma en que probaban el borde del agua con sus arpas antes de retroceder. Fuera lo que fuera que vivía en las profundidades del río, incluso los Qatari le temían. Los espíritus nos protegen esta noche, dijo Sara en voz baja. Pero Kevin pudo oír la tensión en su voz. Kevin no estaba tan seguro acerca de los espíritus, pero algo definitivamente mantenía a raya a los Qatari. Los inteligentes ojos del líder de la manada siguieron su movimiento a través de las piedras con un cálculo evidente. Esto no había terminado. Kevin podía leer eso en el lenguaje corporal de la criatura. ¿Encontrarían otra forma de cruzar o esperarían a que su presa regresara? Los Qatari eran cazadores pacientes cuando lo necesitaban, dispuestos a rastrear una presa durante días si la posible recompensa lo valía. Llegaron a la otra orilla mientras las nubes de tormenta se acumulaban en lo alto, preñadas con la promesa de lluvia. El aire sabía a electricidad y a algo más, un sabor metálico que hacía que a Kevin le dolieran los dientes y su piel hormigueara con estática. Sara lo condujo a una cueva escondida detrás de una cortina de enredaderas colgantes, cuyas anchas hojas susurraban con el viento creciente como advertencias susurradas. Por dentro, la cueva era más grande de lo que parecía desde fuera, extendiéndose hacia la ladera con múltiples cámaras y pasajes. Antiguos pictogramas cubrían las paredes, figuras de piel azul cazando junto a otras de piel pálida. El arte era primitivo pero detallado, mostrando escenas de cooperación y victoria compartida que hablaban de antiguas alianzas. Humanos, se dio cuenta Kevin con una sacudida que hizo que su corazón diera un vuelco. Su gente había estado aquí antes. Mi pueblo ya se ha encontrado con el tuyo antes, explicó Sara, al ver cómo cambiaba su expresión mientras estudiaba las antiguas pinturas. Hace mucho tiempo, antes del gran fuego en el cielo del que hablaba la abuela de mi abuela en sus historias. Algunos humanos se quedaron y construyeron sus vidas aquí, junto a los Ayari. Otros se fueron a buscar otros mundos entre las estrellas. Las historias dicen que volverán cuando el mundo más los necesite. Kevin se acercó a los pictogramas, estudiando los detalles con creciente asombro. Las figuras humanas eran claramente reconocibles a pesar del estilo artístico primitivo. Sus proporciones, sus herramientas, incluso su ropa parecían familiares. ¿Y crees que ese momento es ahora? Un trueno retumbó en el cielo como la voz de un dios enojado preparándose para la guerra. Los Qatari se hacen más fuertes cada estación, aprendiendo de cada encuentro con tu gente. Han aprendido a trabajar el metal robado de los restos de tu nave. Coordinan ataques a grandes distancias usando llamadas de cuerno y marcas de olor que viajan por kilómetros. Pronto, someterán a todas las tribus pacíficas de esta región. Hizo una pausa, su expresión preocupada por visiones de un futuro oscuro. Sin el espíritu de lucha de tu gente, sin la antigua alianza renovada y fortalecida, todo caerá bajo sus garras en una generación. No terminó la frase, pero Kevin entendió con sombría claridad. La colonia humana estaba fracasando poco a poco, desgastada por el desgaste constante. Las enfermedades, el hambre y los constantes ataques de los Qatari habían reducido su número a menos de 200. El Dr. Williams estimaba que les quedaban quizás 6 meses antes de que la desnutrición y la desesperación terminaran lo que los depredadores habían comenzado. En otro año, quizás menos, todos estarían muertos o dispersos a los 4 vientos como hojas de otoño. La lluvia comenzó a golpetear en la entrada de la cueva, cada gota del tamaño de una canica y golpeando con suficiente fuerza como para picar en la piel expuesta. Sara juntó musgo seco para una pequeña fogata, sus movimientos gráciles y eficientes a pesar de la creciente urgencia de su situación. A la luz del fuego, su piel azul parecía brillar suavemente desde dentro, y Kevin notó detalles que se le habían pasado por alto durante su desesperada huida. Sus rasgos eran delicados pero fuertes, con pómulos altos que hablaban de linajes nobles y grandes ojos que no se perdían nada de su entorno. Intrincados tatuajes cubrían sus brazos, no decorativos,
sino marcas funcionales que contaban su historia, sus logros, su lugar en la sociedad Ayari. Cada símbolo tenía un significado, registrando hazañas y honores ganados a través del coraje y la habilidad. «Háblame del vínculo vital», dijo Kevin mientras ella avivaba las llamas de la yesca con eficiencia experta. Sara se detuvo en su tarea, considerando sus palabras cuidadosamente. «Es una magia antigua, no del tipo que lanza rayos o mueve montañas. No tenemos tales poderes, contrario a lo que algunos de tu gente creen. Es del tipo que vive en el corazón, en los espacios entre las almas, donde reside la verdadera comprensión. Cuando dos espíritus se unen por voluntad propia y por completo, comparten su fuerza, su valor, incluso su suerte en la batalla. Conoceré tus pensamientos antes de que los digas. Sentirás mi presencia incluso cuando estemos separados por vastas distancias». «Suena a cuentos de hadas», dijo Kevin. Pero a su voz le faltaba convicción. Había visto demasiado en este mundo como para descartar cualquier cosa como imposible. «Tu gente también los tiene. Almas gemelas, amor verdadero, destinos escritos en las estrellas». Lo miró directamente, sus ojos ambarinos reflejando las llamas danzantes con una intensidad hipnótica. «Las palabras son diferentes, pero el significado es el mismo en todos los mundos y especies. Lo sentí la primera vez que te vi luchar. La forma en que protegiste a los niños humanos incluso cuando te superaban en número 3-1. La forma en que perdonaste al Qatari herido en lugar de rematarlo cuando ya no podía luchar. Tienes el corazón que mi pueblo honra por encima de todas las demás virtudes». El fuego crepitó, arrojando una cálida luz sobre los antiguos pictogramas y ahuyentando las sombras que parecían presionar desde todos lados. Afuera, la tormenta se hizo más feroz. El viento aullaba a través de las enredaderas colgantes como las voces de los muertos pidiendo venganza. Kevin pensó en Sara, en la promesa que le había hecho junto a su tumba. Una simple cruz tallada en metal de la nave y decorada con sus flores favoritas, conservadas de la tierra en la sección botánica de la nave colonial. Había jurado sobrevivir, proteger a los otros colonos, construir algo digno de su memoria y sacrificio. Quizás esta extraña y pequeña mujer alienígena era parte de esa promesa. Quizás Sara, dondequiera que estuviera ahora, habría aprobado que él encontrara la felicidad de nuevo, incluso en una situación tan imposible con una criatura de otro mundo. «¿Qué pasa si digo que sí?», preguntó, su voz apenas audible por encima de la tormenta. «Nos convertimos en una sola carne, un solo espíritu, unidos de maneras que trascienden la forma física. En la alegría y en la batalla, en la vida y en la muerte, a través de cualquier prueba que el universo nos envíe. El vínculo no puede ser roto por la distancia, ni por el tiempo, ni siquiera por la propia muerte. Las historias dicen que las parejas vinculadas se encuentran en lo que sea que venga después de esta vida». La voz de Sara se volvió solemne, casi ritual en su cadencia. «No hay ceremonia, no se necesita un sacerdote, solo palabras dichas libremente bajo el cielo abierto, con los espíritus de nuestros dos pueblos como testigos del voto. ¿Y si digo que no? Regreso a mi pueblo con el honor intacto y sin vergüenza para ninguno de los dos. Tú regresas al tuyo. Seguimos siendo amigos y aliados, pero nada más. La elección es solo tuya. No puede tomarse por deber, desesperación o miedo, solo por un deseo genuino de unión». Kevin estudió su rostro a la luz del fuego, memorizando cada detalle mientras la tormenta rugía fuera de su santuario. 3 meses luchando junto a Sara le habían mostrado su coraje, su lealtad, sus feroces instintos protectores hacia cualquier cosa que considerara bajo su protección. Le había salvado la vida 2 veces. Una vez de una emboscada Qatari que debería haberlo matado. Otra vez de una planta venenosa que casi había comido por su ignorancia de los peligros de este mundo. Él le había devuelto el favor, y habían desarrollado el tipo de confianza que solo surge del peligro mortal compartido. El tipo de vínculo que te permite dormir en paz sabiendo que alguien te cubre las espaldas. Que te hace luchar más duro porque el fracaso significa perder a alguien que importa. Quizás eso era una base suficiente para algo más profundo. Quizás el amor podía crecer a partir del respeto y un propósito compartido. De la misma manera que las plantas crecen en buena tierra si se les da tiempo y cuidado. Vuelve a pedírmelo cuando pase la tormenta,
dijo finalmente. Sara asintió y se sentó junto al fuego, aparentemente contenta de esperar. Compartieron carne seca y agua de sus provisiones en un cómodo silencio, escuchando el golpeteo de la lluvia contra la piedra con una furia creciente. La comida era alienígena pero nutritiva, una especie de fruta en conserva que sabía a una mezcla de bayas y nueces, y tiras de carne de criaturas que Kevin no podía identificar pero que había aprendido a apreciar. «Háblame de tu esposa», dijo Sara de repente, su voz suave pero curiosa. «La que murió en la nave». Kevin se tensó, un viejo dolor estallando como una herida reabierta. «¿Por qué?» «Porque ella era parte de ti. Y si vamos a estar vinculados, debo conocer todo de ti, la alegría y la tristeza juntas». Kevin guardó silencio por un largo momento, observando las llamas danzar entre el combustible cuidadosamente dispuesto. Se llamaba Sara. Estuvimos casados 15 años, pero nunca tuvimos hijos. Siempre decía que empezaríamos a intentarlo el año que viene, cuando las cosas estuvieran más tranquilas. Se rió amargamente. 15 años de el año que viene. Parece que era cautelosa. Era perfecta, dijo Kevin con ferocidad, y luego se contuvo. Lo siento. Eso no es justo para ti. No te disculpes por amarla. El amor no disminuye cuando se comparte, se hace más fuerte. La voz de Sara era cálida y comprensiva. Dime que la hacía especial. Así que Kevin lo hizo, encontrándose hablando de Sara por primera vez desde su muerte. Su terrible forma de cocinar, que ella insistía en intentar de todos modos. Su costumbre de tararear mientras trabajaba. La forma en que podía hacerlo reír incluso cuando todo parecía desesperado. Los sueños que habían compartido de encontrar un nuevo mundo donde finalmente podrían formar la familia que siempre habían querido. Le habrías caído bien, dijo finalmente. Siempre decía que necesitaba a alguien que pudiera seguirme el ritmo en una pelea. Sara sonrió. Me habría gustado conocerla. Finalmente, el agotamiento los venció a ambos. Kevin había aprendido a dormir con un sueño ligero en este mundo hostil, con un oído siempre alerta al peligro. Pero esa noche, algo en la presencia de Sara le permitió relajarse por completo por primera vez en meses. Si los Qatari los encontraban allí, los enfrentarían juntos. Kevin se despertó con la luz del sol entrando por la entrada de la cueva y el sonido de Sara afilando su lanza con suaves y practicados movimientos. Había encontrado fruta fresca en algún lugar, esferas púrpuras que se abrían para revelar una pulpa dulce y translúcida, y las había dispuesto sobre hojas anchas junto a la fría hoguera. La tormenta había pasado, dejando el mundo limpio y brillante de humedad. El líder de la manada esperó toda la noche al otro lado del río, dijo ella sin levantar la vista del mantenimiento de su arma. Ya se ha ido, pero su olor persiste en el viento. Volverán a intentarlo, probablemente esta noche. Los Qataris son pacientes cuando cazan presas peligrosas, y nosotros hemos demostrado serlo. Eso lo decidió todo para Kevin. Si iban a enfrentar un peligro constante, era mejor enfrentarlo como verdaderos compañeros en lugar de meros aliados. Se levantó y caminó hacia la entrada de la cueva, mirando el bosque alienígena, bañado por la luz matutina de 3 soles. La gran estrella principal, flanqueada por 2 compañeras más pequeñas, lo teñía todo con un brillo de otro mundo que hacía que las criaturas de pelaje azul en los árboles de corteza plateada parecieran sacadas de un sueño a medio recordar. Sara, la llamó. Ella se unió a él en la entrada, sus ojos ambarinos interrogantes pero esperanzados. Tan cerca, podía oler su aroma, algo como canela y lluvia, completamente diferente a cualquier mujer humana, pero de alguna manera, correcto. Pídemelo, dijo él simplemente. Su rostro se iluminó de sorpresa y alegría, transformándola de una guerrera experimentada a una joven en un instante. Tomó las manos de él entre las suyas, tan pequeñas y delicadas, pero callosas por el trabajo con la lanza y la supervivencia en este mundo hostil. Kevin de los humanos, guerrero y protector de los débiles, ¿aceptas el vínculo vital conmigo? Su voz tenía el peso de un antiguo ritual transmitido a través de generaciones. ¿Compartirás tu fuerza con la mía, tu valor con el mío, tu destino con el mío hasta el final de todas las cosas? Las palabras se sintieron correctas,
antiguas y poderosas de una manera que trascendía las barreras del idioma y las diferencias entre especies. Lo haré. Entonces pronuncia las palabras de unión como tu corazón sabe que son verdaderas. 2 almas, un corazón, hasta que las estrellas se enfríen y se apaguen. Algo cambió en el aire entre ellos, como la electricidad antes de un rayo o el momento previo a que comiencen los temblores de un terremoto. Los ojos de Sara se abrieron de asombro, y Kevin sintió un extraño cosquilleo en el pecho, como si los latidos de su corazón se hubieran sincronizado con algo más grande que él mismo. Por un momento, juraría que podía sentir las emociones de ella tan claramente como las suyas. Alegría, alivio, un profundo pozo de afecto que iba mucho más allá de la mera atracción. Y debajo de todo, una sensación de plenitud, como si una pieza perdida de sí mismo finalmente hubiera encajado en su lugar. Está hecho, susurró Sara, su voz llena de asombro. El vínculo está sellado. Somos un espíritu en 2 cuerpos. Antes de que Kevin pudiera responder, unos gritos resonaron desde el bosque más allá del río. Voces humanas, alzadas en alarma y miedo. Sus colonos estaban en problemas, y los problemas en Serion Prime generalmente significaban una sola cosa. Corrieron a través de los árboles, Sara igualando su ritmo con una facilidad sobrenatural. El vínculo vital vibraba entre ellos como un alambre tenso. Kevin podía sentir sus pensamientos, su absoluta determinación de proteger a su gente, aunque esencialmente fueran extraños para ella. Cuando llegaron al claro de la colonia, el caos reinaba. Guerreros Qatari rodeaban el complejo central como un muro viviente de pelaje y colmillos. Su número era mayor que cualquier fuerza que Kevin hubiera visto antes. No era una simple manada de caza esta vez, sino una partida de guerra completa. 30 o más combatientes armados con toscas armas de metal recuperadas del lugar del accidente. Habían aprendido demasiado observando las tácticas humanas, se habían adaptado demasiado rápido a las estrategias defensivas de los colonos. El complejo en sí era una fortaleza construida con desesperación y materiales de desecho. Muros de placas de naves soldadas, torres de vigilancia hechas con los puntales del tren de aterrizaje, puertas que podían sellarse herméticamente contra un asalto. Pero los Qatari habían aprendido sobre la guerra de asedio a través de la amarga experiencia. Habían construido toscas escaleras con madera del bosque, arietes envueltos en cuero para protegerlos, e incluso catapultas primitivas que lanzaban fardos en llamas sobre los muros. «Los niños», exclamó Sara, señalando hacia el patio central con horror en su voz. Kevin también los vio. 2 docenas de niños humanos acurrucados en el centro del complejo mientras los adultos formaban un círculo desesperado a su alrededor. Sus compañeros colonos luchaban valientemente con cualquier arma que encontraban, pero estaban superados en número y cada vez más desesperados. El Dr. Williams sostenía un láser quirúrgico que también servía como arma, cuya batería probablemente se estaba agotando. Rebecca Martínez blandía una llave inglesa como una porra, sus movimientos torpes pero decididos. Eran granjeros, ingenieros y maestros, no soldados. Estaban muriendo poco a poco, y todos podían verlo. Kevin observó con horror cómo un guerrero qatari rompía la línea defensiva, sus garras extendiéndose hacia Tommy Chen, de 8 años. El grito del niño cortó el aire como una cuchilla, y algo dentro de Kevin se rompió con una fuerza audible. ¿Puede tu gente ayudar?, le preguntó a Sara, ya sabiendo la respuesta, pero necesitando escucharla. Están demasiado lejos. Incluso si enviara señales ahora, no podrían llegar antes de que termine la batalla. Sara levantó su lanza, probando su equilibrio con eficiencia experta. Solo somos nosotros. Ellos 2 contra 30 depredadores salvajes armados con armas de metal y amarga experiencia. Kevin levantó su espada y sonrió sombríamente, sintiendo el vínculo vital pulsar entre ellos con una determinación compartida. Las probabilidades eran terribles, pero se había enfrentado a peores. Y ahora tenía algo que nunca antes había tenido, una compañera que podía leerle la mente. Entonces, igualemos las probabilidades, dijo. Cargaron desde la línea de árboles como la venganza hecha carne. Kevin lanzó un grito de guerra que hizo que la mitad de los qataris se giraran confundidos, su disciplina de manada vacilando por un instante.
Ese instante fue todo lo que Sara necesitó. Su lanza voló certera, derribando al guerrero más cercano antes de que pudiera reaccionar a su repentina aparición. La batalla se convirtió en un torbellino de sangre, acero y furia desesperada. Kevin luchó con la habilidad ganada a través de meses de guerra constante. Su espada cortaba las garras y las toscas armaduras de los Qatari con una eficiencia salvaje. Pero ahora era diferente. Luchando junto a Sara, el vínculo vital los convertía en compañeros perfectos. Cuando Kevin era superado por su izquierda, Sara estaba allí sin que se lo pidiera. Cuando ella tropezaba en el suelo resbaladizo por la sangre, la mano de él la sujetaba antes de que pudiera caer. Se movían como si hubieran luchado juntos durante años en lugar de horas, cada uno anticipando los movimientos del otro con una precisión asombrosa. Kevin comenzaba un mandoble, y Sara ya se estaba posicionando para explotar la apertura que crearía. Ella esquivaba el golpe salvaje de un Qatari, y Kevin estaba allí para acabar con la criatura antes de que pudiera recuperarse. Pero había demasiados enemigos, y los colonos seguían atrapados detrás de sus muros improvisados. Una garra Qatari rasgó las costillas de Kevin, sacando sangre y haciéndole tambalearse. La herida ardía con toxinas alienígenas, y sintió que sus fuerzas comenzaban a flaquear. Otro guerrero de la manada flanqueó a Sara, obligándola a retroceder hacia los muros del complejo. El asta de su lanza se partió bajo el impacto de una porra Qatari, y Kevin vio el miedo cruzar el rostro de ella por primera vez desde que la conocía. Los defensores de dentro flaqueaban, sus armas improvisadas se rompían contra números superiores y armas naturales. El Dr. Williams cayó con marcas de garras en el pecho, sus conocimientos médicos inútiles contra depredadores que no mostraban piedad. Entonces, el bosque explotó con nuevos gritos de guerra que parecieron sacudir el propio suelo. Guerreros Ayari surgieron de los árboles como fantasmas de piel azul hechos materia. Docenas de ellos, pequeños y rápidos, y absolutamente intrépidos. Se movían con una precisión coordinada que hacía que las tácticas de manada de los Qatari parecieran torpes. Sus armas de hueso encontraban huecos en la armadura enemiga con precisión quirúrgica. «Mi gente», explicó Sara sin aliento, parando la garra de un Qatari con su lanza rota. Sintieron la formación del vínculo vital a distancia. En nuestra cultura, un evento así exige celebración y protección inmediatas. El rumbo de la batalla cambió en instantes. Atrapados entre la determinación humana, la habilidad Ayari y su propia confusión al enfrentar una resistencia coordinada, la partida de guerra Qatari comenzó a desmoronarse. Los que pudieron, huyeron de vuelta al bosque, sus aullidos de retirada resonando entre los árboles. El resto yacía inmóvil entre las hojas caídas, su sangre filtrándose en el suelo alienígena. Kevin se desplomó contra el muro del complejo, el agotamiento golpeándolo como un golpe físico. Alrededor del asentamiento, humanos y Ayari trabajaban juntos para tratar a los heridos, su cooperación era natural a pesar de las barreras del idioma. Niños que nunca antes habían visto a un alienígena ofrecían agua a los guerreros de piel azul con la confianza inocente de los más pequeños. Los viejos miedos se desmoronaban ante el sacrificio compartido y un propósito común. La gente de Sara se acercó a su nuevo líder, porque en eso se había convertido Kevin. Se dio cuenta, con cierta sorpresa, de que lo trataban con profundo respeto, inclinándose ligeramente como lo harían ante sus propios jefes de guerra. Su líder, una hembra anciana con intrincados tatuajes plateados cubriendo sus brazos, habló en su idioma musical. La conversación fue larga y formal, con varios otros uniéndose. Kevin captó fragmentos, palabras sobre alianza, territorios compartidos, fuerza combinada contra enemigos comunes. La líder anciana parecía particularmente interesada en la tecnología y las técnicas de lucha humanas. «¿Quieres saber tus intenciones para el futuro?», tradujo Sara, su mano encontrando la de él y apretándola suavemente. «Mi gente no forma vínculos vitales a la ligera. Al aceptarme, te has casado esencialmente con toda nuestra tribu. Tu familia es ahora la nuestra, con todas las responsabilidades que eso conlleva. Dile que queremos sobrevivir, construir algo mejor que lo que dejamos en la tierra, algo que pueda prosperar en lugar de solo resistir». «Ofrecen un pacto formal», dijo Sara finalmente,
sus ojos ambarinos brillantes de esperanza. El conocimiento y el espíritu de lucha humanos, la sabiduría y el número de los Ayari. Juntos, podemos expulsar a los Qatari de toda esta región y construir asentamientos que puedan prosperar en lugar de simplemente sobrevivir día a día. Kevin miró alrededor del complejo. Su gente, cansada, asustada, pero aún viva, todavía esperando algo mejor que el miedo constante y la lenta inanición. Los Ayari habían demostrado ser aliados valiosos, y su oferta parecía genuina. «Diles que sí», dijo sin dudar. La celebración de esa noche fue diferente a todo lo que Kevin había experimentado. Humanos y Ayari compartieron comida, historias, incluso canciones toscas en traducciones improvisadas de sus respectivos idiomas. Los niños de ambas especies jugaban a juegos que no necesitaban palabras. La mancha y el escondite parecían ser conceptos universales que trascendían las barreras de las especies. Los guerreros comparaban cicatrices y técnicas, aprendiendo unos de otros a pesar de las barreras lingüísticas. Kevin observó al Dr. Williams, con sus heridas vendadas pero su espíritu intacto, enfrascado en una conversación con un sanador Ayari. Ambos dibujaban diagramas anatómicos en la tierra para superar los problemas de comunicación. Kevin se encontró sentado junto al fuego con Sara acurrucada a su lado, su pequeño cuerpo encajando perfectamente bajo su brazo. Era tan diminuta que apenas le llegaba al hombro cuando estaba de pie, pero su presencia se sentía más grande que la vida misma. El vínculo vital vibraba constantemente entre ellos, transportando emociones y pensamientos a medio formar de un lado a otro como conversaciones susurradas. «¿Te arrepientes?», preguntó ella en voz baja, su voz apenas audible por encima de la celebración que los rodeaba. «Del vínculo». Kevin apretó su brazo alrededor de ella, inhalando su extraño pero agradable aroma. «No. Pero todavía estoy tratando de entender qué significa para ambos. Significa que ya no estás solo. Ninguno de nosotros lo está», señaló la celebración mixta que los rodeaba. «Míralos. Humanos enseñando a los niños Ayari a jugar a la pelota con un balón hecho con el aislamiento de la nave. Cazadores Ayari mostrando a tu gente que plantas son seguras para comer y cuáles te matarán si no tienes cuidado. Dos especies, tan diferentes en apariencia, pero tan parecidas en las cosas que realmente importan». Kevin observó a un grupo de adolescentes humanos intentando aprender una danza Ayari mientras sus maestros de piel azul se reían de sus torpes esfuerzos con buen humor. Al otro lado del complejo, Rebecca Martínez intercambiaba conocimientos de ingeniería con un artesano Ayari, ambos fascinados por las técnicas del otro. «Los Qatari volverán», dijo Sara, su humor volviéndose más serio a medida que las implicaciones de su nueva alianza se asentaban. «En mayor número, con mejores armas robadas de tu nave. No tolerarán esta alianza. La ven como una amenaza existencial para su modo de vida. Que vengan». La mano de Kevin encontró la empuñadura de su espada automáticamente. «Estaremos listos para ellos». Pero en privado, se preguntaba si estarían listos. Los Qatari estaban aprendiendo demasiado rápido, adaptándose demasiado bien a las tácticas y la tecnología humanas. Cada encuentro les enseñaba algo nuevo sobre armas, estrategia, incluso principios básicos de ingeniería. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que desarrollaran contramedidas efectivas para todo lo que las fuerzas aliadas pudieran lanzarles? La mañana siguiente trajo exploradores con noticias sombrías que confirmaron los peores temores de Kevin. Clanes Qatari se estaban reuniendo en el bosque profundo, más de los que nadie había visto en la memoria viva. Los supervivientes de la incursión de ayer habían difundido la noticia de la alianza humano-Ayari, y la especie depredadora la veía exactamente como Sara había predicho, una amenaza existencial para su dominio. 3 días, informó un explorador Ayari cuyo nombre Kevin no podía pronunciar, pero cuyas cicatrices hablaban de muchas batallas sobrevividas. Quizás 4, si los líderes de los clanes discuten entre ellos sobre tácticas de batalla. Luego atacarán con todo lo que tienen. Kevin se paró en el centro del complejo, mirando al grupo mixto de humanos y Ayari a su alrededor. 200 humanos, quizás 300 Ayari contra miles de depredadores salvajes que habían tenido meses para estudiar sus tácticas y debilidades. «No podemos ganar un asedio aquí», dijo sin rodeos,
su experiencia militar eliminando cualquier ilusión reconfortante. Son demasiados, y no tenemos suficientes posiciones defensivas. Nos abrumarán por pura superioridad numérica, y moriremos todos por nada. Entonces no lucharemos aquí, dijo un jefe de guerra a Yari llamado que, cuyas cicatrices contaban la historia de docenas de batallas. Haremos que vengan a nosotros, donde nosotros elegimos el terreno y los términos del enfrentamiento. Sara asintió de acuerdo. Los cañones del muro de espinas. Pasos estrechos, accesos limitados, cuellos de botella naturales que favorecen a los defensores. Una pequeña fuerza podría contenerlos indefinidamente si se posiciona correctamente. ¿Y los suministros? Agua para tanta gente de manantiales subterráneos alimentados por el deshielo de las montañas. Almacenes de comida de los antiguos asentamientos de mi pueblo, escondidos en lugares que los Qatari nunca han encontrado. Sara le tocó el brazo, y a través del vínculo vital, él sintió su absoluta confianza en el plan. Es nuestra mejor oportunidad, quizás nuestra única oportunidad de sobrevivir. La evacuación comenzó de inmediato. Los no combatientes se dirigieron a los cañones en pequeños grupos, tomando diferentes rutas a través del bosque para evitar ser detectados. Kevin supervisó la retirada personalmente, asegurándose de que los más vulnerables, niños, ancianos, heridos, llegaran a un lugar seguro primero. Los Ayari demostraron ser guías invaluables, conociendo caminos a través del bosque que incluso los Qatari no podían rastrear. Senderos ocultos que serpenteaban a través de arboledas de espinos donde las propias espinas ralentizarían la persecución, lechos de arroyos que enmascaraban los rastros de olor, sistemas de cuevas que proporcionaban refugio de emergencia si eran descubiertos. Detrás de ellos, dejaron un pueblo fantasma. El complejo quedó vacío, sus muros marcados por la batalla, pero aún intactos. Kevin sintió una punzada de pérdida al mirar hacia atrás, al primer asentamiento de la humanidad en Serion Prime. Pasara lo que pasara en los cañones, probablemente no volverían aquí. El viaje a los cañones del muro de espinas les llevó 2 días de duro viaje. Se movieron principalmente de noche, cuando los depredadores alienígenas estaban menos activos y su paso sería más difícil de detectar. Kevin aprendió más sobre el ecosistema mortal de Serion Prime durante esos 2 días que en todos sus meses anteriores de supervivencia. El mundo intentaba matarlos de 100 maneras diferentes. Plantas que liberaban esporas tóxicas al ser perturbadas, insectos cuyas picaduras contenían veneno paralizante, terreno aparentemente sólido que podía colapsar en sumideros llenos de criaturas que se alimentaban de presas atrapadas. Pero Sara y su gente navegaron por estos peligros con la confianza de quienes nacieron en este mundo. Sabían qué plantas evitar, qué sonidos significaban peligro, qué caminos eran seguros y cuáles conducían a una muerte segura. Los cañones del muro de espinas eran una fortaleza natural tallada en piedra roja por millones de años de viento y agua. Desfiladeros estrechos conducían a un valle central con abundante agua y refugios para los refugiados. Los Ayari habían usado este lugar antes durante sus propias guerras con los Qatari, y la evidencia estaba por todas partes. Antiguos depósitos de armas escondidos en cuevas selladas, posiciones defensivas talladas en las paredes de roca, incluso obras de arte primitivas que representaban batallas antiguas. Kevin posicionó a los combatientes en los 3 pasos principales, mezclando la agresión humana con las tácticas Ayari. Lanzas y espadas para el combate cuerpo a cuerpo. Ballestas y ondas para el combate a distancia. No eran armas sofisticadas, pero eran mortales en las manos adecuadas y debidamente coordinadas. La espera fue la parte más difícil. Saber que el enemigo venía, saber que superaban en número a los defensores 10-1, pero no saber exactamente cuándo o dónde atacarían primero. Kevin usó el tiempo para entrenar unidades mixtas de humanos y Ayari, enseñándoles a luchar como equipos integrados en lugar de fuerzas separadas. Las diferencias culturales eran un desafío. Los humanos tendían a los actos heroicos individuales y a las tácticas agresivas. Los Ayari preferían los esfuerzos grupales coordinados y las estrategias defensivas. Pero la red de vínculos vitales que se estaba extendiendo a través de las fuerzas aliadas ayudó a salvar esas brechas, creando una comprensión donde las barreras del idioma podrían haber fallado. En la segunda noche, los Qatari los encontraron.
El ataque llegó al amanecer, justo como Kevin había esperado basándose en sus tácticas anteriores. Oleada tras oleada de depredadores aullantes se lanzaron a los estrechos pasos con una furia suicida, probando las defensas y buscando debilidades. Los defensores resistieron, pero a duras penas. Cada asalto les costó sangre y armas que no podían permitirse perder. Kevin luchó en el paso norte, su habilidad con la espada manteniendo a raya a 3 guerreros Qatari, mientras las lanzas Ayari se lanzaban a su alrededor como serpientes atacantes. El vínculo vital le permitió sentir la posición de Sara sin mirar. Estaba a 50 metros de distancia, en el paso este, liderando una unidad mixta de adolescentes humanos y cazadores Ayari contra un empuje coordinado de los Qatari. A través de su conexión, podía sentir su creciente agotamiento y el constante desgaste de sus fuerzas. «Nos están probando», dijo Sara durante una breve pausa, vendando un corte en el brazo de la espada de Kevin con tiras de su propia ropa. «Aprendiendo nuestras defensas, encontrando puntos débiles que puedan explotar en el asalto real». Kevin asintió sombríamente. «¿Cuánto tiempo hasta que descubran cómo atravesarnos?» «No mucho. Están aprendiendo demasiado rápido». El ataque real llegó al tercer día con una coordinación que hablaba de inteligencia y planificación. Asaltos coordinados en los 3 pasos, además de equipos de escalada que trepaban por las paredes del cañón con cuerdas y garfios toscos. Los Qatari habían aprendido tácticas de asedio humanas y las habían adaptado a sus propias ventajas físicas. Kevin se encontró luchando por su vida en un caos de acero y garras que parecía no tener fin. Un enorme jefe Qatari irrumpió a través de la línea defensiva, sus armas de metal brillando con la artesanía humana robada. La criatura era un gigante entre los de su especie, de casi 3 metros de altura y cubierto de cicatrices que hablaban de innumerables victorias. Kevin se enfrentó a su carga de frente, sus armas resonando entre sí con impactos que le hicieron vibrar los huesos y le recorrieron los brazos. El alienígena era más fuerte y más rápido, pero Kevin tenía más experiencia y estaba más desesperado. Intercambiaron golpes durante lo que parecieron horas. Los brazos de Kevin dolían por bloquear los poderosos mandobles del jefe. La sangre le corría por la cara por los rasguños superficiales de las garras, y su respiración era entrecortada. La herida en sus costillas se había reabierto, manando sangre a través de sus vendas improvisadas. Pero gradualmente, los movimientos del jefe también se ralentizaron. La pérdida de sangre y el agotamiento estaban pasando factura a ambos combatientes. Kevin finalmente encontró su oportunidad cuando el Qatari se excedió en un golpe salvaje destinado a decapitarlo. Su espada se deslizó entre las costillas de la criatura con precisión quirúrgica, encontrando el corazón y terminando la lucha en un chorro de sangre alienígena. El jefe cayó hacia atrás con un estruendo que pareció sacudir el estrecho paso. Los otros Qatari vieron caer a su líder y vacilaron por un instante, el tiempo suficiente para que los combatientes humanos y Ayari avanzaran con renovada furia, haciendo retroceder a los invasores hacia la boca del cañón. Pero venían más. Las paredes del cañón resonaban con aullidos y gritos de guerra de docenas de gargantas. Esta era solo la primera oleada de lo que prometía ser un asalto sin fin. «No podemos aguantar mucho más», informó que durante otra breve pausa. La mitad de sus guerreros habían caído y la munición para las ballestas se estaba agotando peligrosamente. Demasiados heridos, muy pocas armas intactas. Kevin miró las posiciones defensivas con creciente desesperación. La mitad de sus combatientes estaban fuera de combate, sus armas improvisadas rotas o perdidas. Los Qatari parecían tener refuerzos ilimitados, y cada oleada estaba más coordinada que la anterior. En el valle central, los niños se acurrucaban juntos mientras sus padres se preparaban para lo peor. El doctor Williams hacía lo que podía por los heridos, pero sus suministros médicos estaban casi agotados. «Hay otra manera», dijo Sara en voz baja, apareciendo a su lado con su lanza ensangrentada, pero sus ojos ambarinos aún brillantes de determinación. «¿Qué manera?» «Los antiguos caminos de los que mi abuela contaba historias, transmitidas de generación en generación. Túneles a través de la roca madre, excavados por los primeros Ayari que se asentaron en esta región. Llevan a la arboleda sagrada». «¿Dónde está eso?»
A un día de viaje al norte a través de los pasajes subterráneos. Un valle oculto protegido por los espíritus de los ancestros y barreras naturales que incluso los Qatari temen. La expresión de Sara era preocupada. Pero los túneles no se han usado en generaciones. Podrían haberse derrumbado o llenado de agua, o peor, cosas que cazan en los lugares oscuros bajo el mundo. No era una gran elección. Quedarse y morir luchando contra probabilidades imposibles, o arriesgarse a los peligros desconocidos de túneles abandonados que podrían ni siquiera existir ya. Kevin reunió a los líderes supervivientes, humanos y Ayari por igual, para una rápida conferencia. Nos retiramos, anunció. Todos los combatientes, retirada al Valle Central, y luego a los antiguos túneles si podemos encontrarlos. ¿Estás abandonando los pasos?, protestó el Dr. Williams, agarrando un botiquín que también le servía de arma. Esas posiciones son lo único que impide que nos arrollen por completo. Estoy salvando vidas, replicó Kevin con firmeza. Ya los hemos hecho sangrar lo suficiente como para ganarnos su respeto. Es hora de desaparecer y reagruparse en un lugar donde no puedan seguirnos. La retirada fue un caos controlado. Los combatientes heridos se apoyaban en sus compañeros mientras los no combatientes recogían suministros esenciales con una eficiencia desesperada. Los Ayari los guiaron a una entrada oculta en la pared trasera del valle, una grieta en la piedra apenas lo suficientemente ancha para una persona a la vez. Mientras los primeros refugiados entraban en los túneles, los gritos de guerra qatari resonaban desde los pasos. Habían logrado entrar por fin, pero solo encontraron piedra vacía y las cenizas frías de fogatas abandonadas. Los túneles eran una pesadilla de pasajes retorcidos y giros ciegos que parecían diseñados para confundir y desorientar a los intrusos. Antiguos pictogramas Ayari marcaban las paredes a intervalos irregulares, pero muchos estaban descoloridos más allá de todo reconocimiento por siglos de humedad y abandono. Algunos pasajes terminaban en derrumbes que obligaban al grupo a retroceder y encontrar rutas alternativas a través de la red laberíntica. Otros se abrían a abismos subterráneos que parecían caer hasta el mismo corazón del mundo. Kevin se quedó en la retaguardia con un puñado de voluntarios, asegurándose de que nadie se quedara atrás y vigilando una posible persecución. Los qatari eran excelentes rastreadores, pero incluso ellos podrían tener problemas para seguir un rastro de olor a través de roca sólida. El vínculo vital le transmitía los pensamientos de Sara desde la cabeza de la columna. Su creciente preocupación por los giros equivocados y la posibilidad muy real de que estuvieran perdidos en las profundidades del mundo, vagando en círculos mientras sus enemigos se reagrupaban arriba. Pasaron horas en la oscuridad sofocante, rota solo por el débil resplandor de hongos bioluminiscentes que crecían en parches dispersos a lo largo de las paredes del túnel. El aire era denso y húmedo, con olores extraños que hablaban de ríos subterráneos y lugares profundos que nunca habían visto la luz del sol. Los niños lloriqueaban en la oscuridad, su miedo sumándose a la atmósfera opresiva. Los heridos gemían a cada paso, sus lesiones agravadas por el duro viaje. Varias veces la columna tuvo que detenerse mientras alguien se desplomaba por agotamiento o pérdida de sangre. Entonces lo oyeron, el sonido de agua corriendo resonando a través de la piedra como una promesa de salvación. Seguir el sonido los llevó a un río subterráneo, y más allá, a unas escaleras naturales talladas en la roca viva. Obra de los Ayari, pero más antigua que cualquier cosa que Kevin hubiera visto antes. La artesanía era exquisita a pesar de su edad. Cada escalón perfectamente proporcionado, los pasamanos desgastados por incontables generaciones de uso. También había símbolos tallados en las paredes, pero estos eran diferentes, más elaborados, contando historias de grandes hazañas y sabiduría antigua. Subieron durante horas en la oscuridad, guiados por el sonido del viento de arriba y el aire que se refrescaba gradualmente. Cuando finalmente emergieron, el amanecer rompía sobre un valle oculto que parecía sacado de un sueño imposible. Árboles antiguos con corteza plateada se alzaban hacia el cielo, sus hojas tintineando suavemente con la brisa matutina como campanillas de viento naturales. Hierba azul crecía en círculos perfectos alrededor de manantiales claros que brotaban de fuentes ocultas. Flores extrañas que brillaban con su propia luz interior se mecían sin que ningún viento las moviera,
su resplandor pintándolo todo con colores suaves y etéreos. Todo el valle vibraba con vida y paz, de una manera que hizo que los nervios endurecidos por la batalla de Kevin se relajaran lentamente por primera vez en días. Este lugar se sentía seguro de una forma que trascendía las barreras físicas, como si el propio aire rechazara la violencia y el odio. «La arboleda sagrada», susurró Sara, con la voz llena de asombro. «Pensé que era solo una leyenda. Historias contadas a los niños para enseñarles sobre las viejas costumbres». Los refugiados se dispersaron por el valle como el agua que encuentra su nivel, buscando instintivamente refugio bajo los grandes árboles y agua fresca en los manantiales cantarines. Los niños rieron por primera vez en días, chapoteando en charcos poco profundos mientras sus padres montaban campamentos improvisados con material recuperado de su viaje. Pero Kevin no podía quitarse de encima la paranoia de soldado. El valle se sentía seguro, protegido de alguna manera por fuerzas que no entendía, pero los Qatari todavía estaban ahí fuera. Eventualmente, también encontrarían este lugar. Eran demasiado inteligentes y persistentes para rendirse ahora. No necesariamente, dijo una hembra anciana que había aparecido a su lado sin hacer ruido. Su piel era del azul pálido del hielo profundo, y sus ojos contenían profundidades como la luz de las estrellas. Antiguos tatuajes cubrían cada centímetro de piel expuesta, contando historias en un lenguaje visual que Kevin no podía empezar a interpretar. «¿Quién eres?», preguntó él, moviéndose instintivamente para proteger a Sara, a pesar de no sentir ninguna amenaza por parte de la recién llegada. «Una guardiana. Una custodia de viejas promesas y verdades aún más antiguas», señaló el campamento mixto de humanos y Ayari con una mano nudosa. «Tu pueblo ya vino aquí una vez, niño, en tiempos de la abuela de mi abuela, cuando las primeras naves cayeron del cielo como estrellas en llamas». Sara parecía tan confundida como Kevin. «No entiendo. Las historias hablan de un contacto antiguo, pero nada tan específico. Las historias cambian al contarse, convirtiéndose en leyenda y mito a medida que pasan las generaciones», dijo la guardiana con una leve sonrisa. «Pero algunos de nosotros recordamos la verdad. Tus antepasados hicieron pactos con nosotros entonces, sellados con sangre y fuego estelar bajo estos mismos árboles. Los condujo más adentro del corazón del valle, donde un círculo de menires rodeaba un estanque de agua perfectamente quieta. Cada piedra estaba cubierta de símbolos. Kevin reconoció figuras humanas y Ayari trabajando juntos, luchando codo con codo, construyendo algo más grande de lo que ninguna de las dos especies podría lograr por sí sola. «El vínculo vital que compartís no es magia nueva», continuó la guardiana. «Es la magia más antigua, la primera alianza entre vuestros pueblos. Cuando los Ayari eligieron unir su destino con el de la humanidad, nos convertimos en más de lo que ninguna de las dos especies podría ser por sí sola». Señaló el estanque inmóvil. «Mirad en el agua, niños. Ved lo que fue y lo que podría volver a ser». Kevin se arrodilló junto al estanque con Sara a su lado. La superficie se onduló sin que ningún viento la perturbara. Y de repente, estaba viendo visiones. Naves humanas aterrizando en Serion Prime siglos atrás. Un primer contacto pacífico con los Ayari. Colonias conjuntas que prosperaron durante generaciones antes de que algo saliera terriblemente mal. «Guerra», susurró Sara, viendo las mismas imágenes con creciente comprensión. «Plaga. Naves que se marchan, abandonando el mundo a especies salvajes como los Qatari. Algunos humanos se quedaron», confirmó la guardiana. «Se casaron con mi gente, sus linajes se mezclaron hasta que la distinción perdió sentido. El potencial para los vínculos vitales existe ahora en ambas especies, esperando las circunstancias adecuadas para despertarlo. El agua les mostró más futuros posibles, donde humanos y Ayari se extendían juntos por las estrellas. Sus fuerzas combinadas los hacían imparables. Mundos recuperados de especies salvajes. Paz entre una docena de razas alienígenas. Niños que eran lo mejor de ambas herencias, llevando los sueños de sus padres a soles lejanos. Pero solo si lo elegís», advirtió la guardiana, su antigua voz cargada con el peso de la profecía. «Los Qatari reúnen sus fuerzas incluso ahora para un asalto final.
Sienten que los viejos poderes están despertando y temen lo que podrían traer. Kevin se levantó, su mente corriendo con posibilidades e implicaciones. ¿Cuántos son? Todos. Cada clan, cada manada, cada guerrero que pueda sostener un arma. Saben que esta es su última oportunidad de destruir la alianza antes de que se vuelva demasiado fuerte para ser derrotada. Las implicaciones eran asombrosas. Si todos los Qatari del continente marchaban hacia la arboleda sagrada, se enfrentaban no a cientos, sino a miles de enemigos. Ninguna posición defensiva podría resistir contra esos números. Podéis quedaros escondidos aquí, continuó la guardiana. A salvo, pero finalmente condenados a una lenta extinción a medida que vuestros números disminuyen y la endogamia debilita vuestros linajes. O podéis salir y luchar por el futuro que habéis visto en las aguas sagradas. Kevin sintió la mano de Sara deslizarse en la suya, sus pensamientos fluyendo a través del vínculo vital con una claridad cristalina. Tenía miedo, estaba aterrorizada, en realidad, pero también decidida. Habían llegado demasiado lejos y sacrificado demasiado para esconderse ahora. Lucharemos, dijo él simplemente. Entonces necesitaréis más que coraje y determinación. La guardiana los condujo a una arboleda de árboles plateados donde esperaban armas. Espadas, lanzas y arcos de un metal reluciente que no era exactamente acero, pero que de alguna manera parecía superior. Kevin levantó una de las espadas, probando su equilibrio. Tenía un peso perfecto, más ligera que el acero, pero de alguna manera sabía que era más fuerte. La hoja zumbaba con un poder contenido, ansiosa por la batalla. Regalos de la primera alianza, explicó la guardiana. Forjadas en los primeros días, cuando vuestros pueblos trabajaban juntos. Hechas con metales que solo se encuentran en los lugares profundos de este mundo. Cortarán las garras de los Qatari como si fueran papel. Desviarán sus toscas armas como si fueran de madera. En cuestión de horas, todos los combatientes del valle estaban armados con las antiguas armas. La diferencia fue inmediatamente aparente. Incluso los guerreros Ayari más jóvenes ahora tenían una oportunidad real contra los enormes depredadores. Pero las armas por sí solas no serían suficientes contra miles de enemigos. Necesitaban estrategia, coordinación, el tipo de pensamiento táctico que había permitido a pequeñas fuerzas humanas derrotar a enemigos más grandes a lo largo de la historia. Kevin reunió a los líderes de guerra alrededor del estanque sagrado, usando sus visiones para explorar el ejército qatari que se acercaba. La imagen era desalentadora más allá de toda creencia. Miles de guerreros convergiendo en el valle desde 3 direcciones. Sus toscos estandartes y tótems de guerra marcaban alianzas de clanes que normalmente los mantenían luchando entre sí. Solo el odio compartido hacia la alianza humano-Ayari los había unido en una causa común. No podemos enfrentarlos de frente, dijo Kevin, declarando lo obvio. Pero no tenemos que luchar contra ellos donde esperan que lo hagamos. El plan que esbozó era audaz hasta el punto de la locura. Pequeños grupos de voluntarios abandonarían el valle y establecerían posiciones en las colinas y bosques circundantes. Cuando llegaran los Qatari, estas fuerzas hostigarían sus flancos y retaguardia, atrayéndolos a persecuciones dispersas que romperían su avance coordinado. Mientras tanto, la fuerza principal esperaría oculta en la propia arboleda, lista para atacar cuando el enemigo estuviera dividido y confundido. Requería una sincronización perfecta y una confianza absoluta entre especies que habían sido extrañas solo unas semanas antes. Pero el vínculo vital se estaba extendiendo por toda la comunidad ahora. No solo entre Kevin y Sara, sino formándose espontáneamente entre humanos y Ayari que habían luchado juntos, se habían protegido mutuamente, habían compartido los peligros más profundos. La red de conexión estaba convirtiendo su fuerza mixta en algo parecido a un solo organismo, con muchas partes pero un solo propósito. Los voluntarios partieron al atardecer, desapareciendo en la naturaleza como fantasmas que llevaban las esperanzas de ambas especies. Kevin los vio irse con el corazón apesadumbrado, sabiendo que algunos no volverían, pero que su sacrificio podría salvar a todos los demás, podría salvar el futuro mismo. Sara le apretó la mano, sus pequeños dedos entrelazándose con los suyos, más grandes. A través de su vínculo, él sintió la confianza absoluta de ella en su liderazgo,
su disposición a seguirlo a cualquier peligro. 2 almas, un corazón, murmuró ella. Hasta que las estrellas se enfríen, respondió él. Los primeros exploradores Qatari aparecieron al amanecer, merodeando por los bordes del valle como lobos cautelosos probando un territorio desconocido. No encontraron defensores, solo senderos vacíos y las cenizas frías de campamentos abandonados. Envalentonados por la aparente falta de resistencia, grupos más grandes comenzaron a descender a la arboleda. No tenían idea de que estaban caminando hacia la emboscada más sofisticada en la historia de ambas especies. El ataque llegó cuando el sol alcanzó su cenit y los Qatari habían comprometido a la mayoría de sus fuerzas en el suelo del valle. Los antiguos guerreros Ayari se levantaron de su escondite entre los árboles plateados como espíritus vengativos hechos carne, sus nuevas armas brillando bajo la luz moteada. Combatientes humanos cargaron desde posiciones ocultas, sus gritos de guerra resonando en los menires con una furia primitiva. Atrapados completamente por sorpresa, la primera oleada de Qatari murió sin asestar un solo golpe. Pero siempre había más. Miles más. El ejército principal se vertió en el valle como una marea negra, aullando de rabia por el engaño en el que habían caído. La arboleda sagrada se convirtió en un campo de batalla donde nacieron leyendas y murieron héroes. Kevin luchó en el centro de la tormenta, su antigua espada cortando las armas y armaduras de los Qatari con una facilidad sobrenatural. A su alrededor, la fuerza mixta de humanos y Ayari se movía con una coordinación asombrosa. La creciente red de vínculos vitales estaba creando algo sin precedentes. Un ejército telepático que anticipaba cada movimiento y contrarrestaba cada estrategia. Cuando un combatiente estaba en problemas, la ayuda aparecía sin ser solicitada. Cuando una posición estaba a punto de ser invadida, los refuerzos llegaban con una sincronización perfecta. Pero incluso la coordinación sobrenatural tenía límites. El número abrumador de enemigos era apabullante, amenazando con aplastar a los defensores por puro desgaste. Los cuerpos se apilaban alrededor de las piedras sagradas, pero los Qatari seguían llegando en oleadas interminables. Kevin se encontró enfrentando a 3 guerreros Qatari a la vez, sus ataques coordinados lo empujaban a sus límites absolutos. Su antigua espada cantaba en el aire, parando garras y armas toscas con una habilidad desesperada. Detrás de él, podía oír a Sara luchando su propia batalla, su destreza con la lanza manteniendo a raya a otro grupo de enemigos. A través del vínculo vital, sintió su creciente agotamiento, las pequeñas heridas acumulándose en su pequeño cuerpo. Era dura para su tamaño, pero había un límite para el castigo que cualquiera podía soportar. Entonces, la salvación llegó de una dirección inesperada. Las fuerzas voluntarias atacaron desde las colinas con un efecto devastador. Sus flechas y lanzas llovieron sobre la retaguardia Qatari como una tormenta repentina. El ejército enemigo, tan concentrado en la batalla en la arboleda, de repente se encontró atacado por todos lados. Kevin aprovechó el momento con los instintos de un comandante nato. ¡Ahora!, rugió, su voz resonando en el campo de batalla con una claridad sobrenatural. Todos los combatientes. Asalto total. Los defensores avanzaron con una furia desesperada que rozaba el fanatismo. Armas antiguas se encontraron con garras primitivas en un caos de acero, sangre y gritos primarios que parecieron sacudir la misma tierra. Pero el rumbo estaba cambiando. Kevin podía sentirlo a través de la red del vínculo vital, como electricidad en el aire. Los Qatari, maestros de la emboscada y el ataque sorpresa, nunca se habían enfrentado a un enemigo que pudiera coordinarse tan perfectamente a tales distancias. El ejército enemigo comenzó a romperse, primero en pequeños grupos, luego en formaciones más grandes. Los depredadores huyeron de regreso hacia la entrada del valle. Sus jefes de guerra intentaron reunirlos con rugidos y amenazas, pero el miedo se extendía más rápido de lo que el coraje podía contrarrestarlo. Al mediodía, todo había terminado. La arboleda sagrada estaba sembrada de cuerpos de media docena de especies, pero el ejército Qatari estaba disperso a los 4 vientos. Los que sobrevivieron llevarían la noticia a sus clanes. Los humanos y los Ayari ya no eran presas. Eran depredadores alfa por derecho propio. Kevin se quedó en el centro del campo de batalla, exhausto, pero victorioso.
Su antigua espada estaba mellada y ensangrentada, su armadura rota en una docena de lugares, pero estaba vivo. A su alrededor, los combatientes heridos se ayudaban mutuamente mientras los muertos recibían honores de ambas especies. «Ha terminado», dijo Sara, apareciendo a su lado con su lanza aún goteando. Un corte superficial en su frente había pintado la mitad de su rostro de azul con su propia sangre, pero sonreía. «La gran guerra finalmente ha terminado. Esta guerra», la corrigió Kevin suavemente. «La galaxia está llena de especies como los Katari. Habrá otras batallas, otros enemigos que enfrentar. Entonces los enfrentaremos juntos». Los ojos ambarinos de Sara brillaban con una feroz determinación. Humanos y Ayari, unidos por algo más que leyes o tratados. Unidos por elección, por sangre compartida, por el amor mismo. Kevin la atrajo hacia él. Esta diminuta mujer alienígena que se había convertido en su ancla en un universo hostil. A través de su vínculo, sintió la conexión extendiéndose por toda su gente. Nuevas alianzas formándose cada día. Viejas barreras disolviéndose como la niebla matutina. Un futuro tomando forma que ninguna de las dos especies podría haber logrado por sí sola. La guardiana apareció a su lado como si se materializara del propio aire. Su antiguo rostro estaba surcado de satisfacción mientras observaba la celebración mixta que comenzaba a su alrededor. «La primera alianza ha sido renovada», dijo simplemente. «Las viejas promesas se han cumplido. Vuestros hijos heredarán una galaxia donde la cooperación vence al miedo, donde el amor trasciende las fronteras entre mundos». Señaló el estanque sagrado, donde nuevas visiones se formaban en el agua quieta. Asentamientos humano-ayari en mundos distantes, su arquitectura mezclando lo mejor de ambas culturas. Flotas mixtas explorando sectores desconocidos del espacio, sus tripulaciones unidas por lazos más fuertes que cualquier disciplina militar. Niños con los mejores rasgos de ambas especies, llevando el coraje y la sabiduría de sus padres a estrellas lejanas. «Pero esa es la historia de mañana», dijo la guardiana con una sonrisa que parecía contener la sabiduría de los siglos. «Hoy, descansad. Sanad a vuestros heridos. Celebrad lo que habéis logrado juntos». Esa noche, la arboleda sagrada se llenó con el sonido de una celebración que parecía hacer cantar a las mismas piedras en armonía. Voces humanas y Ayari se elevaron juntas en canciones que no necesitaban traducción, contando historias de coraje y sacrificio que resonarían a través de generaciones aún por nacer. Niños de ambas especies jugaban juntos mientras sus padres planeaban un futuro entre las estrellas. Guerreros comparaban cicatrices y compartían técnicas, su respeto trascendiendo las barreras de las especies. Sanadores trabajaban codo con codo, aprendiendo del conocimiento del otro sobre anatomía y medicina. Kevin se sentó con Sara junto al estanque sagrado, observando las estrellas alienígenas aparecer en el cielo que se oscurecía. El vínculo vital entre ellos se había profundizado a lo largo del día, transportando no solo pensamientos y emociones, sino también sueños y esperanzas para el mañana por el que habían luchado. «¿Crees que lo lograremos?», preguntó Sara en voz baja, su pequeña mano trazando patrones en el brazo de él. «¿Llegar hasta las estrellas como nos mostraron las visiones?». Kevin pensó en el largo viaje que les esperaba. Construir naves con materiales recuperados y metales alienígenas. Entrenar tripulaciones que nunca habían visto el espacio. Enfrentar peligros desconocidos en el vacío entre mundos. Llevaría generaciones, quizás siglos, alcanzar el futuro que habían vislumbrado en las aguas sagradas. Pero la humanidad siempre había sido exploradora de corazón, y los Ayari siempre habían sido supervivientes. Juntos, podían lograr cualquier cosa que el universo les arrojara. «Lo lograremos», dijo con una certeza tranquila, nacida de una fe absoluta. «Y cuando lo hagamos, la galaxia nunca volverá a ser la misma». Muy por encima de ellos, las 3 estrellas de Serion Prime ardían con una luz antigua, esperando que nuevos visitantes descubrieran sus secretos. A su alrededor, la arboleda sagrada vibraba con vida y posibilidad, albergando a 2 especies que habían encontrado algo por lo que valía la pena morir, y lo que era más importante, algo por lo que valía la pena vivir. En los meses que siguieron, la alianza humano-Ayari se fortaleció con cada día que pasaba.
Nuevos asentamientos surgieron en las regiones que antes dominaban los Qatari, sus poblaciones mixtas prosperando de maneras que ninguna de las dos especies había logrado por sí sola. El fenómeno del vínculo vital se extendió por ambas culturas, creando una red de conexión que trascendía las fronteras tradicionales. Kevin fue nombrado el primer embajador humano, responsable de mantener el delicado equilibrio entre dos culturas muy diferentes que aprendían a ser una sola. Era un trabajo desafiante. Los humanos eran naturalmente individualistas y agresivos, mientras que los Ayari valoraban la armonía y el consenso por encima de todo. Pero los vínculos vitales hicieron posible la comprensión donde las barreras del idioma podrían haber fallado. Sara se convirtió en su compañera en todo, no solo su esposa, sino su coembajadora y consejera más cercana. Su comprensión intuitiva de ambas culturas la hizo invaluable en negociaciones y sesiones de planificación. Juntos, sentaron las bases para el programa espacial que eventualmente llevaría a su gente a las estrellas. La primera gran crisis llegó 6 meses después de la batalla de la Arboleda Sagrada. Un grupo de colonos humanos, liderado por un ingeniero amargado llamado Roberts que había perdido a toda su familia en el accidente, comenzó a abogar por la supremacía humana dentro de la Alianza. Argumentaban que la tecnología humana avanzada debería darles un estatus dominante sobre los primitivos Ayari. Kevin se encontró en medio de una fea confrontación que amenazaba con destrozar todo lo que habían construido. Roberts y sus seguidores habían tomado el control del generador de energía principal, exigiendo que los Ayari fueran relegados a un estatus de segunda clase dentro de la Alianza. «Somos la especie avanzada aquí», declaró Roberts durante una acalorada reunión de la Asamblea. «Tenemos el conocimiento, la tecnología, las armas superiores. ¿Por qué deberíamos ser socios iguales con criaturas que todavía luchan con lanzas de hueso?» La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Representantes humanos y Ayari se sentaron en lados opuestos, la cuidadosa integración de los últimos meses amenazando con deshacerse en cuestión de horas. Kevin se levantó para dirigirse a la asamblea, sintiendo el peso del futuro de dos especies sobre sus hombros. A través del vínculo vital, sintió la presencia firme de Sara, su confianza absoluta en su capacidad para encontrar las palabras correctas. «Roberts, entiendo tu ira», comenzó Kevin. «Todos hemos perdido a personas que amábamos. Todos hemos sufrido de maneras que las palabras no pueden expresar. Pero hacer que los Ayari paguen por nuestras pérdidas no traerá de vuelta a nuestros muertos. Solo creará nuevas tumbas que cavar». Señaló a la multitud mixta a su alrededor. «Mirad lo que hemos logrado juntos». La ingeniería humana y la artesanía Ayari crearon defensas que resistieron contra probabilidades imposibles. El pensamiento táctico humano y el conocimiento ambiental Ayari nos salvaron de la extinción. Ninguna especie podría haber sobrevivido sola. «Palabras bonitas», se burló Roberts. «Pero cuando lleguemos a las estrellas, ¿quién construirá las naves, operará las computadoras, tomará las decisiones reales? ¿Ellos?», señaló con desdén a los representantes Ayari. Kevin sintió un destello de ira a través del vínculo vital. No era suya, sino de Sara. Cuidadosamente controlada, pero ardiendo con fuerza. Ella se levantó con gracia, su pequeña figura de alguna manera captando la atención de cada persona en la sala. «¿Puedo hablar?», preguntó formalmente. Kevin asintió, curioso por ver cómo manejaría este desafío a todo lo que habían construido juntos. Sara caminó hacia el centro de la sala, sus movimientos fluidos y seguros. «Roberts, hablas de tecnología superior como si eso os hiciera personas superiores. Pero la tecnología sin sabiduría es solo una herramienta elaborada para destruirnos a nosotros mismos». Señaló las paredes de la sala de reuniones, construidas con una combinación de materiales humanos y técnicas Ayari. «Vuestras naves cayeron del cielo porque vuestra avanzada tecnología falló cuando más la necesitabais. Nuestro primitivo conocimiento de los peligros de este mundo es la única razón por la que alguno de vosotros sigue vivo». La sala estaba en silencio ahora, todos pendientes de sus palabras. «¿Queréis saber quién construirá las naves que nos llevarán a las estrellas?», continuó Sara. «Lo haremos nosotros. Todos juntos.
El conocimiento humano y la sabiduría Ayari trabajando en armonía para crear algo que ninguno podría lograr por sí solo. Porque eso es lo que nos enseñan los vínculos vitales, que la fuerza no proviene del dominio, sino de la unidad. Roberts comenzó a objetar, pero Sara no había terminado. Temes ser igual a nosotros porque crees que la igualdad te disminuye, dijo suavemente. Pero la verdadera fortaleza proviene de levantar a los demás, no de pararse sobre sus espaldas. Los Qatari creían en el dominio, en la superioridad del fuerte sobre el débil. Mirad a dónde los llevó eso. La asamblea estalló en discusiones, pero Kevin pudo ver que la marea estaba cambiando. Las palabras de Sara habían dado en el clavo, recordando a todos por qué habían luchado y lo que habían logrado juntos. La crisis pasó cuando el propio Roberts, enfrentado a la oposición unificada de ambas especies, retiró sus demandas. Pero el incidente le enseñó a Kevin una lección importante sobre los desafíos que enfrentarían en la construcción de su nueva civilización. La primera nave se lanzó 3 años después de la batalla de la Arboleda Sagrada, un diseño híbrido que combinaba la ingeniería humana con la artesanía Ayari de maneras que crearon algo completamente nuevo. Llevaba una tripulación mixta de 50 voluntarios al sistema vecino más cercano de Serion Prime, estableciendo la primera colonia interestelar de la Alianza. Kevin y Sara observaron juntos el lanzamiento, sus manos entrelazadas mientras la nave plateada se elevaba hacia el cielo alienígena sobre pilares de fuego controlado. A través del vínculo vital, Kevin sintió el asombro y la emoción de Sara como si fueran sus propias emociones. A Sara le habría encantado esto, dijo en voz baja, pensando en los sueños de su primera esposa de plantar flores de la tierra bajo soles alienígenas. Ella también es parte de esto, replicó Sara, apretando su mano. En cada elección que haces, en cada sueño que persigues, ella vive en ellos. Siguieron más naves, naves de exploración, cargueros, transportes de pasajeros que llevaban familias a nuevos mundos. La alianza humano-Ayari se convirtió en una civilización espacial, extendiéndose por docenas de sistemas estelares en el lapso de una sola generación. Pero nunca olvidaron sus orígenes en Serion Prime. La Arboleda Sagrada se convirtió en un lugar de peregrinación para ambas especies, el lugar donde las parejas jóvenes venían a forjar sus propios vínculos vitales bajo los árboles antiguos. Las guardianas todavía cuidaban el estanque sagrado, mostrando a las nuevas generaciones las visiones de lo que era posible cuando diferentes pueblos elegían la cooperación sobre el conflicto. Kevin y Sara tuvieron hijos, 3 de ellos, cada uno una mezcla única de rasgos humanos y Ayari. Su hija mayor, Sara, llamada así por la primera esposa de Kevin, heredó la mente estratégica de Kevin y la sabiduría intuitiva de Sara, convirtiéndose en la primera híbrida en comandar una flota de exploración interestelar. Sus hijos se convirtieron en diplomáticos y científicos, llevando el legado de sus padres a mundos cada vez más distantes. El más joven, de apenas 5 años, ya mostraba signos de formar vínculos vitales con niños de ambas especies, prometiendo un futuro aún más integrado. A medida que pasaban los años y sus cabellos se volvían grises, Kevin y Sara solían regresar a la Arboleda Sagrada para caminar entre los árboles plateados y recordar su primer encuentro. El vínculo vital entre ellos solo se había fortalecido con el tiempo, creando una conexión tan profunda que podían comunicarse sin palabras a través de vastas distancias. ¿Sin remordimientos?, preguntaba Sara a veces, generalmente cuando veían el atardecer pintar el cielo alienígena en tonos de carmesí dorado. Ninguno, respondía siempre Kevin, atrayéndola hacia él. Construimos algo hermoso juntos. Y lo habían hecho. La galaxia estaba llena de colonias humano-Ayari ahora, sus poblaciones viviendo en una armonía que habría parecido imposible solo décadas antes. Los Qatari habían sido contenidos en unos pocos mundos aislados, su cultura salvaje cediendo gradualmente a enfoques más civilizados. Otras especies habían buscado la alianza con la Confederación Humano-Ayari, reconociendo los beneficios de la cooperación sobre la conquista. No era perfecto. Ninguna civilización lo es. Pero era esperanzador. Y la esperanza, había aprendido Kevin, era el regalo más preciado que cualquier generación podía dejar a sus hijos. Cuando finalmente llegó el momento de que Kevin y Sara trascendieran el mundo físico, murieron como habían vivido, juntos,
con las manos entrelazadas mientras el vínculo vital los llevaba a lo que viniera después. Sus hijos los enterraron bajo los árboles plateados de la arboleda sagrada, donde la leyenda decía que la primera alianza se había forjado a la luz de las estrellas y sellado con coraje. La diminuta mujer alienígena y su guerrero humano habían cumplido su promesa, el uno al otro y al futuro. 2 almas, un corazón, hasta que las propias estrellas se enfriaran y apagaran. Pero su legado pervivía en los hijos que llevaban tanto sus linajes como sus sueños a mundos distantes, en las naves que llevaban sus nombres a sistemas por descubrir, en los lazos de amor y confianza que conectaban a docenas de especies a través de la galaxia. Al final, reflexionó Kevin en sus últimos momentos, eso era lo que más importaba. No las batallas ganadas ni los enemigos derrotados, sino el amor compartido y la esperanza transmitida a aquellos que continuarían el viaje hacia las estrellas. Si esta crónica de estrellas y alianzas ha encendido tu imaginación, dale luz a este video con un me gusta y suscríbete para unirte a nuestra próxima exploración. Tu apoyo es la energía que impulsa nuestras naves hacia lo desconocido.